Buenas tardes a todos. En primer lugar, los agradecimientos al Colegio Anfitrión, en la persona de Diego, de Fer y de Tommy, tres compañeros en este camino de ejercer la profesión. En segundo lugar, a APLI, a la asociación que soy parte, en la fuerza de llevar a cabo, tanto por Dami, el presidente, Mario, y la persona de Carly, que a ella no le gusta esto, pero como siempre me toca decirlo, a aquella persona que me enseñó el camino para hace muchos años ya, dejar la magistratura y estar de este lado, lugar donde me siento orgulloso de estar acá. Por eso es un honor empezar el panel. Y para eso traigo el tema que fue mi tesis doctoral, mi doctorado en la Universidad Nacional de La Matanza, donde este tema, cuando empecé a desarrollar la tesis, lo llevo como ponencia ahí lo miro a Martín y me acuerdo, lo llevo a Necochea, donde en sus inicios llevo aquellas problemáticas y problemas que venía viendo. Hoy ya con el trabajo terminado, traigo la propuesta y la consideración final de la tesis. Para hacerlo lo más claro posible, durante el trabajo hay diferentes aspectos y enfoques. Empiezo con un aspecto histórico, un aspecto filosófico, un aspecto sociológico y ya entro de lleno al aspecto normativo, principalmente tanto en el orden nacional como en el derecho comparado. En el derecho comparado, un análisis en Latinoamérica y en Europa y también del Iuris Corpus del derecho internacional. A partir de ahí empiezo a ver las diferentes esferas, los diferentes puntos de vista y tomo un acontecimiento muy importante en lo que es la política de derechos humanos, que es el juicio de Nuremberg, donde a través de juicio de Nuremberg y esa responsabilidad, el inicio de juzgar a la persona jurídica, aparece en este caso tan emblemático. A partir de ese punto, y enfocándome más a lo penal, voy a hablar de algunos puntos centrales respecto del derecho penal, el derecho procesal penal y por último algunas acepciones diferentes. Con respecto al derecho penal y lo que sería relacionado con la teoría del delito, cuando hablamos de la persona jurídica y cómo se lo responsabiliza, aparecen tres puntos importantes. El primero, el que veo, es la incapacidad de la acción, es esto, la imposibilidad en lo que es la esfera de la teoría del delito, de que la persona jurídica tenga esa acción que requiere la norma. Entonces, cuando hablo de la acción y ese hacer voluntario y consciente, entiendo que lo tienen quienes, las personas humanas. Acá vamos a encontrar diferentes opiniones, como siempre, en la biblioteca tenemos un lado y el otro, pero la mayoría habla de que la persona jurídica no tiene acción. Después, el segundo punto importante respecto a la culpabilidad. Si más allá de que existe o no capacidad de acción de la persona jurídica, tenemos que entender si existe capacidad de culpabilidad. Y en este punto es aplicar una pena. Para aplicar una pena es necesario que el vínculo entre el hecho cometido y el sujeto. Entonces acá es otra crítica. Y la tercera es la personalidad de la pena. Con respecto a la personalidad de la pena, inflige la garantía de constitucionalidad de la individualidad de la pena. Segundo aspecto, los elementos procesales. Con respecto a los elementos procesales, desde ya hay una ausencia de la norma procesal respecto a la persona jurídica, pero acá se afectan garantías como el derecho de defensa en juicio y a la vez el debido proceso. Y acá nos preguntamos cómo es el modo de comparecer de la persona jurídica en un conflicto, o sea, en un proceso. Y acá, como siempre, más nosotros los abogados litigantes, siempre vamos a los casos prácticos, lo que no pasa. Y acá
con mi amigo el doctor Pablo Ricciari nos tocó ir en causas en el juzgado penal económico, donde nosotros representamos a la persona humana y a la persona jurídica para hablar en términos civiles, del derecho civil. Nos copiaron y nos pegaron la declaración, o sea que tuvimos un acto procesal importante, donde por razón de economía procesal nos copiaron lo mismo que dijo la persona involucrada con respecto a la declaración indagatoria de la persona jurídica. En este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, en un caso de Argentina, que es el caso Cantus versus Argentina, reconoció la posibilidad de la persona jurídica de acudir a la Corte. Entonces esta situación ya le da una solución legal. Como tercer tópico, hice lo que se conoce un trabajo de campo, donde entrevisté a diferentes expertos en la materia, autores de libros, fiscales, jueces, etcétera, donde pude llegar a la conclusión que voy a decir más adelante, que es respecto a lo que es la dificultad en la práctica, ¿sí?, la aplicación en el caso concreto. Y por último, la jurisprudencia, ¿sí?, después de casi 8 años de la sanción de la ley que estoy analizando, que es la 27401, nos encontramos donde hay pocos casos de juzgamiento y casi ninguno respecto a condenas al tema. Entonces, ¿cuál fue la comprobación de la hipótesis? La comprobación de la hipótesis de trabajo fue, primero, la dificultad en el juzgamiento; en segundo lugar, que se estableció qué delitos y qué sanciones. En esto tenemos que entender que no entran todos los delitos del Código Penal, sino específicos, y con respecto a las sanciones también son las que establece la ley. Desde ya, en la comprobación de la hipótesis, tengo que hablar del aumento del crimen organizado a nivel internacional, y con esto la situación de que quedan ocultos los verdaderos autores o los verdaderos protagonistas que crean estas empresas. Y por último, en la comprobación de la hipótesis, tengo que hablar de lo que es la globalización y la tecnología. ¿Por qué? Porque eso nos permite, como estoy hablando, de mayor comunicación y conexión entre ellos. Y así las cosas, vengo bastante bien, Lau, ¿no? ¿Viste que me empezaste retando? Voy a lo que fue mi conclusión. En este caso, la tesis es casi de 200 fojas, la ponencia de casi 25, y hoy llego a los puntos centrales. ¿Para qué? Para que sea lo más didáctico y para que podamos escuchar a todos los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta del trabajo? Es la derogación del artículo 7, inciso 4 de la ley, que es la disolución de la persona jurídica. Acá, con respecto a un porqué, me refiero a la proporcionalidad de la sanción, ¿sí? Acá es la proporcionalidad de la sanción, no solamente porque es muy rigurosa, sino por los perjuicios económicos y sociales que puede tener, ¿sí? Cuando hablamos de una persona jurídica, una empresa de 100 o 1000 trabajadores, el hecho de disolver tiene consecuencias, ¿sí?, para esas personas. También lo importante, o lo que creo que es lo más fundamental, es la reparación del daño. Yo entiendo que en esto de perseguir a la persona penalmente, a la persona jurídica, tenemos que apuntar a un fin, que ¿cuál tiene que ser? Reparar el daño, ¿sí? ¿Cuál fue el perjuicio? Y a partir de esa reparación del daño causado, podemos obviar esta sanción de la cual quiero yo sacar de la ley, ¿sí? En esto apunto a responsabilizar a los verdaderos autores, ¿sí?, de lo que es el delito, y a responsabilizar a estos autores apunto también a que ahí tiene que estar la proporcionalidad de la sanción, ¿sí?, conforme las penas del Código Penal. Es para ello que tengo una propuesta de sanciones alternativas
para, obviando la disolución de la persona jurídica, propongo estas sanciones alternativas, como ser un aumento de una multa o sanciones económicas rigurosas. El segundo, una suspensión temporal en el caso de que haya reiterancia de delito por parte de la persona jurídica. ¿Y para qué? Para tratar de que siga realizando dichas conductas. Una tercera sanción alternativa es la obligación de realizar auditorías o someterse a lo que sería el control de las autoridades correspondientes. Y la última sería la prohibición de contratar con el Estado, de participar en licitaciones públicas. Doctor, 4 minutos nos quedan. Bien, llego antes, lo prometo. Gracias. En este punto es, analizando lo que pasó en el juicio de Nuremberg y lo que pasa en la actualidad, ¿sí? Ahí es donde hago la diferencia, donde digo, en su momento, por delito de lesa humanidad, se disolvieron personas jurídicas como partido político, etcétera. Hoy en día le tenemos que buscar una alternativa, y por esto llego a este punto. Y para concluir, Lau, algunos puntos a trabajar, ¿sí? Que es fortalecer el sistema jurídico. Acá hay que contribuir en la prevención de los delitos económicos, hay que promover una cultura empresarial, que en esto se está trabajando, y la ley 27401 adopta bastantes puntos respecto al compliance, y en la práctica sí hay resistencias, y la resistencia no solo del sector privado, y como siempre, en todas las ponencias que me tocó de este lado, desde que me fui a la magistratura, tengo que hablar de mi ex familia, el sistema judicial, donde son algunos de los mayores resistentes, ¿sí? a este tipo. Y acá, cuando hablamos de la resistencia, tiene que ver con falta de especialización, con falta de capacidad o de ganas para afrontar el litigio. Así que muchas gracias a todos, un orgullo pertenecer. Hasta luego.